Al aire. Muy buenas noches a todas las personas que están ingresando a esta transmisión de Facebook Live. Hoy sábado, hoy 5 de septiembre, son las 7 de la noche aquí en Colombia, y donde está el profesor que voy a entrevistar el día de hoy, son las 8 de la noche en Venezuela. Y hoy precisamente vamos a estar conversando con, bueno, un personaje que ya nos ha brindado ya con estas 3 entrevistas sobre el uso del tarot como herramienta en la psicología analítica. Y no es nada más que y nada menos que el profesor José de Jesús Páez, un profesor, bueno, magnífico, que seguramente pues lo habrán visto en antiguas sesiones, que además va a estar desarrollando con nosotros un curso de tarot terapéutico el siguiente mes de octubre. Eh, sí, entonces hoy vamos a estar hablando precisamente sobre el tarot como herramienta terapéutica en la psicología analítica. Entonces, bueno, saludarlo primeramente, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Hola Jorge, bueno, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes, conversando sobre estos temas tan apasionantes. Y bueno, chévere, por acá todo bien, estamos activos. Qué bueno, profesor. Esa es la actitud. A ver, bueno, primeramente conversar un poco acerca del tarot, ¿no? Ya hemos estado hablando acerca de otros arcanos mayores como el arcano de la torre, o la casa de Dios, o el arcano de la muerte, o el arcano sin nombre. Y, y hemos llegado a varias conclusiones muy nutritivas sobre el aporte del tarot a la psicología analítica. Ahora, digamos que en aras de no abordar específicamente esos 2 arcanos que ya hemos hablado anteriormente, sino hablar del tarot como tal, la baraja como tal de las 72 cartas. ¿Qué aporte nos brinda la baraja a la psicología analítica? Eh, Esa pregunta hay que abordarla desde varias perspectivas para poder abarcar todas, digamos, ventajas que nos puede ofrecer el tarot desde el punto de vista de la psicología analítica. ¿Ok? Podemos dividirlo, digamos que el aporte en 3 segmentos. ¿Ok? Un aporte teórico y un aporte práctico, tanto para el consultante como para el terapeuta. ¿Ok? Desde el punto de vista teórico, el tarot nos ayuda a comprender cómo funcionan los arquetipos. ¿Ok? Ya en las sesiones anteriores, hemos hablado de 2 de ellos, el arquetipo de la muerte y el arquetipo de la torre, ¿verdad? Fíjate que los 22 arcanos mayores representan el viaje del héroe, o, visto desde la psicología analítica, el proceso de individuación. Por lo tanto, estudiar cada arcano nos permite, por un lado, comprender cómo funciona el arquetipo, y por otro lado, cuál es la etapa que corresponde, cómo funciona y cómo se desarrolla la etapa que corresponde a ese arcano en el proceso de individuación. Entonces, estudiando los 22 arcanos mayores, tenemos una visión completa, o bastante completa, porque siempre la podemos enriquecer, de el proceso de individuación. ¿Ok? Por otro lado, No, okay. fíjate, los arcanos menores nos permiten estudiar situaciones arquetipales. Seguimos dentro del mismo proceso. Lo único es que los arcanos mayores nos van a permitir ahondar en detalles sobre diferentes situaciones y diferentes procesos. Observa que son 4 palos que tiene la baraja, ¿verdad? Oros, copas, bastos y espadas.
Cada uno de ellos corresponde a un elemento. El oro a la tierra, las copas al agua, las espadas al aire y los bastos al fuego. Copas agua, espada aire y bastos fuego. Eso desde el punto de vista de la psicología analítica se corresponde a las 4 funciones de la conciencia que planteó Jung: pensamiento, sentimiento, intuición y senso-percepción. Entonces, debemos enriquecer nuestro lenguaje simbólico estudiando tanto los arcanos mayores como los arcanos menores. Ese sería un primer aporte. ¿Ok? Muy bien. Desde el punto de vista práctico, nosotros entonces podemos utilizar el tarot como una herramienta terapéutica. Y esa herramienta le sirve tanto al consultante como al terapeuta. Te voy a poner ejemplos para que lo podamos entender. ¿Ok? Claro. El terapeuta, el paciente o el consultante necesita reconocer su lado inconsciente. Nosotros, a través de la psicología analítica, estudiamos profundamente el tema del inconsciente y sabemos que ejerce una influencia importantísima en la conducta del individuo. Pero reconocer lo que está en el inconsciente es un proceso complejo y difícil que puede llevar mucho tiempo desde el punto de vista terapéutico, para que el paciente se abra, para que el paciente confíe, para que haya un match entre el paciente y el terapeuta. Todo eso lleva tiempo, ¿verdad? Además de ir decodificando el proceso que el paciente va trayendo a la consulta. El tarot nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda a cortar el tiempo y a ser más eficientes en el trabajo. ¿Por qué? Porque permite que el consultante tenga un diálogo directo con su inconsciente a través de las cartas. Y nosotros podemos entonces utilizar las cartas como una vía para facilitar el diagnóstico y este diálogo con el inconsciente. Ese diálogo nos va a ayudar dentro de la terapia a ir comprendiendo qué está pasando en el inconsciente del paciente. ¿Cómo lo podemos, primero, cómo lo podemos entender? ¿Qué herramienta podemos utilizar para ayudarlo, para acompañarlo? ¿Ok? Entonces, fíjate, nosotros podríamos utilizar el tarot, lo podemos ver de 2 maneras. Si el terapeuta no se siente con la confianza de pedirle al paciente o al consultante que realice una lectura en la sesión, lo puede hacer, el terapeuta lo puede hacer antes o después de la consulta para ir entendiendo qué ocurrió dentro de la consulta. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad más directa y más expedita es que el mismo paciente haga su lectura dentro de la consulta, por ejemplo. ¿Ok? Y eso nos permite ir aplicando diferentes métodos de lectura que nos van a ayudar a decodificar y a entender el proceso con más profundidad. ¿Ok? Otra alternativa, desde el punto de vista de la psicología analítica, utilizamos como material importante los sueños, ¿verdad? El paciente trae los sueños como material para la consulta, pero muchas veces decodificar los sueños es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque implica la lectura de los signos. El tarot nuevamente viene en nuestra ayuda de 2 maneras.
nos ayuda a entender los símbolos que podemos ir observando en los sueños en la consulta, y por otro lado, lo podemos utilizar como método para decodificar el sueño directamente. Existe una metodología que permite que nosotros podamos transformar el sueño en una lectura. Y allí nos podemos ayudar con los símbolos de las cartas para interpretar el sueño. Esa es otra manera de poder utilizar el tarot. ¿Ok? Wow, o sea, que por lo que entiendo al escucharlo a usted, es que la lectura de tarot nos provee una expresión más del inconsciente, una expresión más de los arquetipos que se presentan en el inconsciente del sujeto, del evaluado, y que puede servir a esta lectura de cartas como técnica complementaria al análisis de sueños. Exactamente. Así, ¿ves? Ayuda a entender los símbolos, ayuda a decodificar los sueños y ayuda a entender el proceso. E incluso todavía tenemos otra posibilidad con el tarot, que es que cada arquetipo tiene un aspecto sacro. Y nosotros podríamos utilizar la meditación con los arcanos mayores como una forma de terapia para compensar aquellas deficiencias que el paciente necesita desarrollar. Entonces, a través de las cartas también puede usarse un método terapéutico directamente. Es claro, otra profesor, posibilidad. Al escucharlo se me viene a la mente la siguiente pregunta. Entonces, ¿podemos entender el tarot como un método diagnóstico únicamente o también no sirve para generar una intervención en la consulta? De las dos maneras, es múltiple, es una herramienta múltiple que puedes utilizarla de diversas maneras. ¿Ves? Te sirve para diagnosticar, pero también te puede servir para qué es lo que el paciente necesita trabajar. También lo puedes ver de esa manera. ¿Ok? Sí. Y, a ver, profesor, en cuanto a la lectura como tal en una consulta psicológica, ¿no? ¿Cómo se emplea exactamente? ¿Se comienza con los arcanos mayores? ¿Se comienza con los arcanos menores? ¿Cómo sería esa dinámica? No hay una fórmula establecida. ¿Ok? Hay personas que les gusta trabajar solo con los arcanos mayores y hay otras que trabajan con todo el mazo, tanto con los arcanos mayores como con los arcanos menores. ¿Ok? Eso también va a depender del objetivo que estés persiguiendo. Por ejemplo, cito otra posibilidad con el tarot. ¿Has oído hablar sobre el tema de las constelaciones familiares? Claro, ¿Cierto? claro. Fíjate que hay una metodología que permite trabajar la constelación familiar a través del tarot. Y para eso se utilizan los arcanos mayores. ¿Ok? Entonces, por eso, dependiendo del objetivo que estás persiguiendo, tú seleccionas qué vas a utilizar, qué método puedes emplear y cuál de las cartas te conviene más. ¿Ok? Sí, supongo que algunos arcanos mayores servirán para como establecer esa dinámica familiar, ¿no? Por ejemplo, pienso en un emperador como un padre y pienso en una sacerdotisa como una madre, ¿no? Entonces, ¿no? Así es. También creo que de repente digamos, lo que el paciente pueda realizar con las cartas, ¿no? Y determinar, ¿no? Por ejemplo, las posiciones de los miembros de la familia a través de las cartas, creo que podría ser una herramienta, ¿no?
Claro, porque como en de la proyección. dinámica, claro, exactamente. En la dinámica, cuando se establece, si se hace el trabajo sobre la constelación, el paciente va colocando, bajo la dirección del terapeuta, va colocando las cartas, va seleccionando, perdón, las cartas primero y luego las va colocando espontáneamente de la forma como a él le parece que van las cartas. Y eso le permite al terapeuta ver qué tipo de relaciones se establecen dentro de los miembros del sistema familiar. Y puede incluso hacer allí la intervención, el movimiento psíquico dentro del tema. Todo esto en una de mutuo acuerdo con el trabajando, y le vamos sugiriendo qué te parece, porque esto aquí o puedes colocar esto allá, qué te parece si transformas la figura, si movilizas el sistema. Entonces es una interacción muy dinámica. ¿Ok? Sí, sí, definitivamente creo que es un aporte muy rico el que puede ser el tarot en ese aspecto, ¿no? En estudiar la dinámica familiar, las relaciones interpersonales con la familia, etcétera, ¿no? Del sujeto consigo mismo. Es muy interesante. Ahora, eh, a ver, eh, ¿hay tiradas específicas en la consulta? O sea, entiendo que hay muchos tipos de tiradas de las cartas. ¿Hay una tirada específica dentro de la consulta psicológica? Hay, hay varias lecturas que pueden ser utilizadas, digamos que más directamente enfocadas desde el punto de vista psicológico. ¿Ok? Por ejemplo, hay varias lecturas que permiten estudiar la sombra. ¿Ok? Que nos permiten profundizar en el tema de la sombra. Entonces, por ejemplo, hay una lectura que se llama La mancha ciega, que está basada en la ventana de ovario y permite hacer el mismo trabajo psicológico que se hace con el test, se puede hacer con el tarot. Y directamente puedes identificar los arquetipos que están en el inconsciente del paciente. ¿Ok? Porque los puedes identificar directamente, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, hay otras lecturas que te permiten profundizar temas emocionales, temas de pareja, temas personales, que dependiendo de la situación, te ayudan a profundizar en el diagnóstico que estás realizando. Aquí se una pregunta y se la quiero contar, profesor. Dice, Ajá. ¿cuál es la diferencia que brinda tener un conocimiento profundo de la psicología junguiana al trabajar con el tarot? Por favor, repite la pregunta, Jorge. Sí, claro, profesor. Dice, pregunta Roberto, dice, ¿cuál es la diferencia que brinda tener un conocimiento profundo de la psicología junguiana al trabajar con el tarot? Que puedes hacer un enfoque psicológico de la lectura. O sea, una de las diferencias dentro del proceso de utilizar el tarot es el background que tiene el que realiza la lectura. Y eso le permite hacer el enfoque. ¿Ok? El tarot es una herramienta universal, es un lenguaje simbólico, arquetipal. Y todo va a depender de la forma en que cada quien utilice el lenguaje. Una persona que tiene formación psicológica y sobre todo utiliza el trabajo con los símbolos, puede utilizar el tarot de una manera muy como herramienta psicológica. Tiene la
preparación para hacerlo. Otra persona que no tenga esa preparación tiene otra visión del tarot. ¿Ok? Todo depende de la visión que tengamos para complementar lo que queremos hacer con el tarot. ¿Ok? Sí. Además del tarot, también pueden utilizarse otro tipo de técnicas, ¿no? Por ejemplo, el I Ching. Sí, también. Fíjate que para mí hay 3 lenguajes simbólicos que calzan perfectamente con la psicología. Uno es la astrología, la otra es la numerología y el otro es el tarot. ¿Ok? Porque cada uno de estos lenguajes permite amplificar y apoyar el trabajo psicológico. La astrología, por ejemplo, es una descripción detallada y profunda del microcosmo que constituye cada individuo. E incluso permite elaborar el viaje. Es el mapa del viaje, del proceso del viaje del héroe. ¿Ok? Y cómo cada individuo puede vivirla dependiendo de las condiciones que le toquen. La numerología permite estudiar los ciclos vitales, todos los ciclos, ¿ok? Y la intersección, la interconexión de los 3 lenguajes permite enriquecer completamente la visión psicológica, ¿ok? Sí, profesor, algo que me dejó sonando mucho acerca de lo que dijo en relación a los sueños, ¿no? Y digamos la relación que tiene el tarot con los símbolos presentes en los sueños. Eh, ¿Conoce, no sé, algún caso que pueda citar, algún ejemplo que pueda dar, ¿no? Sobre esta relación entre los arquetipos y los símbolos presentes en los sueños? Sí, podemos verlo desde un punto de vista teórico, pero también lo más importante es verlo desde el punto de vista práctico. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú oyes el sueño, cuando el paciente te describe el sueño, para interpretar símbolos que están presentes en el sueño, tú puedes utilizar de referencia las imágenes que has observado. Por ejemplo, vamos a suponer que en el sueño del paciente aparece un loco que vaga por un sendero, camino sin dirección, que no sabe hacia dónde va. Eso automáticamente nos lleva a la imagen del loco del tarot, ¿verdad? Y nos permite relacionar el sueño con el símbolo del loco. Cada soñante necesitamos conocer las circunstancias de vida en las que está inmerso el soñante para poder relacionar de una manera apropiada el símbolo que estamos observando con su realidad. Probablemente la persona que está soñando con este loco está viviendo una situación, puede estar viviendo 2 tipos de situaciones. Una en la cual está por comenzar una etapa nueva en su vida de la cual no está muy seguro, por ejemplo, y no sabe realmente hacia dónde va. Y el sueño le está indicando a través del loco que necesita arriesgarse o que necesita aventarse. Otra posibilidad es que la persona esté literalmente tomando una decisión alocada en su vida. Y el sueño le está diciendo
que tenga cuidado por la forma en que está, por las cosas que está pensando, por las cosas que está viviendo en ese momento. Entonces, fíjate, por eso el símbolo nos lleva a la reflexión y a entender la situación. Por ejemplo, ¿ok? Entonces, sí, podemos hablar de que hay una correspondencia tanto del sueño, las imágenes del sueño, con, en este caso, la lectura que aparece en la consulta, que sería el arcano del loco, ¿no? Entonces, digamos que hay una equivalencia ¿No? ahí entre esos Fíjate, dos fíjate que símbolos. en este caso no hemos usado una lectura en la consulta. Simplemente hemos usado el símbolo del sueño. Y para entender el símbolo hemos usado el arco del loco. Esa es una forma. Otra forma es que el paciente llegue a la consulta con el sueño. Y el sueño lo podamos traducir en una lectura. Esa es otra forma de trabajar. ¿Ok? Porque eso nos ayuda a decodificar el símbolo a través de las cartas que tiene el paciente en el sueño. Esa es otra forma de trabajar. ¿Ok? Sí, sí. Y digamos que el tarot, digamos que el beneficio del recurso, ¿no? De usar la baraja del tarot, en este caso, para una interpretación de sueños, es precisamente de que, ¿cuál sería ese beneficio? O sea, ¿por qué no trabajar directamente con el sueño, sino utilizar la herramienta del tarot? La herramienta la utilizas cuando es difícil interpretar el sueño. Allí es donde te sirve como un apoyo, como una vía de amplificar las imágenes y los símbolos que estás observando en el sueño, pero que te cuesta interpretar. Cuando el sueño es relativamente fácil de interpretar y los símbolos hablan claramente y podemos interconectar lo que el paciente está diciendo, lo que el paciente está soñando con lo que le está pasando, bueno, el tarot allí no te va a hacer mucha falta, porque no te es complicado la lectura de los símbolos. Cuando la lectura de los símbolos es complicada, es cuando el tarot te puede servir de mayor apoyo. ¿Ok? Porque te sirve para amplificar la imagen, para amplificar los símbolos, para entender el proceso. ¿Ok? Incluso puede llevar al paciente a un proceso reflexivo que le hace plantearse preguntas que se pueden tratar de responder también a través del tarot. Se establece otra dinámica que permite amplificar lo que el paciente está trayendo. ¿Ok? Claro, claro. Ahora, profesor, una pregunta ahí muy interesante, ¿no? Y realmente puede ser muy compleja de responder, pero es necesario hacerla, ¿no? O sea, ¿por qué Ok. exactamente, ¿no? Las cartas que salen en una lectura corresponden a la situación psicológica, ¿no? Inconsciente del paciente. O sea, ¿por qué mecanismo, qué dinámica se interviene allí? ¿Podemos hablar, por ejemplo, de sincronicidad? Sí, por un lado, no, como lo planteaste al principio, es una pregunta muy difícil de responder, muy compleja. Yo no tengo la respuesta, ¿ok? Pero podemos especular por lo menos dos, ¿ok? Una de ellas es la sincronicidad, ¿verdad? Que haya un evento sincronístico entre lo que el paciente está pasando y la carta que él está escribiendo del mazo, ¿verdad?
Por otro lado, pudiéramos pensar en un mecanismo de opción también. ¿Ok? El inconsciente siempre está proyectando, siempre. Y proyectamos sobre diferentes personas, ¿verdad? Por eso nosotros podemos a través de los otros entender lo que nos está pasando, ¿verdad? Porque los otros se convierten en hijos que reflejan nuestras proyecciones. Así como tenemos esa posibilidad de proyectar en los otros, también tenemos la posibilidad de proyectar sobre las cartas. Y a través de las cartas sacamos o revelamos, digamos, esa porción del inconsciente que es desconocida para nosotros. Por eso es que también es tan interesante cuando uno prueba la herramienta, se da cuenta del poder que tiene, porque ya sea por sincronicidad o ya sea por proyección, también establece con su inconsciente. Lo podemos ver. No solo lo podemos ver, lo podemos interpretar, que es mucho más interesante. ¿Ok? Sí, sí, es bueno, una pregunta un poco complicada, como le decía, pero bueno, parece que todo lo que, ¿no? Todo lo que hace una persona corresponde también, o todo lo que llega a una persona corresponde también a la situación que esa misma persona presenta, ¿no? O sea, cuando una persona presenta una lectura, se le hace una lectura de tarot y presenta una serie de arcanos, esos arcanos, pues, no se han presentado allí por azar, ¿no? Tiene que haber una explicación un poco más profunda, que nos pueda acercar al entendimiento de la situación actual del paciente, ¿no? Exacto. Sí. Yo lo que creo es que, de acuerdo a la experiencia que he tenido con diferentes tipos de personas y en diferentes situaciones, hay un factor importantísimo que funciona que es importante para que funcione el tarot como herramienta. Y es que la persona esté abierta a participar en el proceso. Si la persona no está dispuesta, no está abierta, el proceso no funciona de la misma manera. ¿Ok? Incluso se hace muy difícil realizar la lectura. Era que hubieran trabas, obstáculos, o es como, mejor dicho, vamos a ver de la manera, cuando el paciente está comprometido con el proceso y está abierto, el lenguaje es claro, coherente, directo. Cuando el paciente no está comprometido o no está interesado, el lenguaje es confuso, cuesta mucho interpretar. Entonces, fíjate que ahí hay un factor importantísimo a tomar en cuenta. ¿Ok? Sí, también el factor del intérprete, ¿no? De la persona que se dispone a analizar, pues, la lectura de las cartas, ¿no? Que en este caso sería el terapeuta. Pienso que también es un elemento clave, ¿no? En esa interpretación, en ese diálogo que se establece con el consultante, ¿no? Y en el resultado final, ¿no? Entonces, en Estoy este de acuerdo. caso, bueno, ya tenía esta pregunta preparada, ¿no? Eh, Ok. ¿Cuál es la preparación cuál es la preparación que debería tener, en este caso, el terapeuta, la persona que es tarotista y desea utilizar la baraja en su práctica clínica? ¿Qué preparación debería tener? Bueno, en principio, obviamente debe tener una preparación psicológica, ¿verdad? Debe estar preparado para poder llevar un proceso psicológico. En segundo, debe estar formado como tarotista. Es decir, debe tener la capacidad de leer los símbolos y hacer
una interconexión entre los diferentes significados para poder reconstruir el proceso. Y tercero, bueno, yo diría tercero y cuarto. Tercero, debe estar consciente del proceso de proyección para no proyectarse sobre la lectura y no interferir en el proceso del consultante. Y cuarto, debe prevalecer el principio de no hacer daño y de no intervenir en el libre albedrío. Es decir, mi función no es cambiar e influir en lo que el consultante es. Esta es una parte difícil de explicarlo porque, claro, nosotros a través de nuestro ejercicio psicoterapéutico hacemos intervenciones, pero hay que tener cuidado de que esa intervención no altere el proceso que el mismo paciente está viviendo desde el punto de vista de el crecimiento vital que se está llevando a cabo. Esto es un poco difícil de explicar porque es muy subjetivo, ¿no? Pero es importante porque muchos lectores quieren influir en la decisión del consultante. Y hay que saber establecer el límite. Supongo que se da también. Sí, supongo que también se da pues la apertura de complejos, ¿no? Por parte del terapeuta, de complejos de superioridad, de querer como abordar completamente al paciente, ¿no? Y que, bueno, ponerse en una posición de superioridad, donde él conoce sobre los símbolos, sobre la interpretación de lo que le sucede al paciente, ¿no? De su situación inconsciente, y sobrepasa, ¿no? Intenta como sobrepasar a su paciente en la intervención, en la clínica. Supongo que eso se da mucho, ¿no, profesor? Claro, por eso hay que tener mucho cuidado con la sombra del terapeuta en el proceso de lectura. ¿Ok? Poder establecer la diferencia cuando estoy hablando desde mí y cuando estoy siendo objetivo con lo que estoy viendo. Eso es muy importante. ¿Ok? Sí. Y bueno, a ver, bueno, comentarle también a la gente, si de repente tienes alguna pregunta que realizarle al profesor, pueden dejar su comentario en esta plataforma y así, ¿no? Poder despejar algunas dudas del público. Yo quisiera, bueno, seguir avanzando con otra preguntita, profesor, esta vez relacionada con, pues, quizás con esta sombra del terapeuta, ¿no? Un tema muy importante. O sea, el tarot en la lectura también puede hablar del terapeuta o únicamente cuando se hace ¿no? Cuando se revuelven las cartas y se barajean y se exponen en la consulta, solamente hablan del paciente. También hablan de la sombra pueden hablar de la sombra del terapeuta. Fíjate, hay, digamos que dos grandes formas de trabajar con las cartas. Vamos a decirlo de esta manera. Una es que el paciente sea el que barajea y manipula las cartas. La otra es que el que manipule las cartas sea el terapeuta. ¿Ok? Particularmente, soy de la opinión de que es preferible que sea el paciente el que manipule las cartas y no el terapeuta. Eso evita la contaminación, entre comillas, que pudiera ocurrir con la participación del terapeuta. ¿Ok?
Eso por un lado. Por otro lado, en el momento, aunque el paciente ha manipulado las cartas, ya ha sacado la lectura. El terapeuta, al hacer la lectura, puede encontrar similitud con algo de él. ¿Ok? Algo de su proceso. Allí es donde se establece, es el momento importante donde hay que establecer la diferencia para no contaminar la lectura. ¿Ok? El objetivo es lo más difícil en una lectura, porque tienes que jugar con las dos funciones, con la intuición y al mismo tiempo con el pensamiento. ¿Ok? Porque tú estás construyendo, toda lectura es una historia, Jorge. Toda lectura es una historia y la historia describe un proceso. Cuando hacemos la lectura, estamos interconectando los diferentes arquetipos para poder reconstruir la historia y reconstruir el proceso. El proceso puede tener similitudes con el que está leyendo. Y allí es donde tiene que establecer la diferencia. No, esto se parece a algo que yo viví, pero tengo que asegurarme de que lo que estoy leyendo no es mío, sino del que está haciendo la consulta. Y pues aquí el tema, hay un importante que hay que mencionar. Nosotros somos lectores de símbolos, no somos adivinos. Esa es una de las grandes diferencias que puede haber entre una persona que tiene formación psicológica para hacer una lectura del tarot y otra que no lo tenga. Porque muchas personas acuden a la lectura del tarot buscando que le adivinen el futuro, buscando que le digan lo que le va a pasar. Desde el punto de vista psicológico, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interpretando el proceso y podemos entender que todo proceso conlleva la ley de acción y reacción. No va a pasar nada que yo no haya sembrado. Yo no puedo obtener una cosecha si no he realizado la siembra correspondiente. Es decir, tengo que haber hecho la acción para poder obtener la reacción. Entonces, al estudiar el proceso, nosotros vamos a entender qué es lo que la persona ha hecho y por qué está en la situación en la que está, qué lo trae a esta situación. Y a través de la lectura lo que vamos a proponerle es un proceso reflexivo que lo lleve a entender por qué está inmerso en esta situación y qué puede hacer para en un futuro no repetirla. ¿Sí? Esa lectura del proceso tiene que ser objetiva, no en donde el terapeuta no tenga desde su visión personal de cómo él vivió esa situación. ¿Sí me explico? Correcto, profesor. Ok. Sí, bueno, eso también responde la inquietud de Soco, ¿no? Aquí tenemos tenemos una pregunta también vinculada a lo que muchos consultantes, ¿no? aspiran en una consulta de tarot, ¿no? Que es pues que le digan cuál será su futuro, qué va a pasar, ¿no? Al cabo de unas semanas, etcétera, ¿no? Bueno, Soco quería que esclareciera cuál sería el rol del psicólogo en este proceso de terapia, ¿no? Eh, y cuál sería el plan para no caer en esta predicción, ¿no? En esta utilización del tarot como herramienta para la predicción. Ok, muy importante y muy interesante la pregunta. Fíjate, lo primero que necesitamos entender
es que nosotros estamos evaluando un proceso y eso nos lleva a plantearnos la pregunta de manera adecuada. Toda lectura lleva una pregunta y esa pregunta hay que, desde el punto de vista psicológico, es muy importante construirla de forma que refleje el proceso que queremos evaluar. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las personas cuando aspiran a que se les adivine el futuro o que se les prediga lo que les va a ocurrir, se plantean una pregunta dicotómica, o sí o no. Por ejemplo, ¿me voy a casar? ¿Voy a encontrar mi pareja ideal? ¿Verdad? Esa es la pregunta típica. ¿Ok? Y claro, Sí, esa claro. pregunta tiene una respuesta o sí o no. Ajá. Resulta que no hay ninguna carta en el tarot que te diga sí o no. Ninguna. Todas las cartas son arquetipos multidimensionales que tienen múltiples significados, pero ninguna te dice sí o no. ¿Ok? Entonces, el tema es convertir la pregunta en una pregunta que el tarot me pueda responder. Por ejemplo, va al tema de la persona que está preguntando si se va a casar. ¿Me voy a casar? Nosotros podemos transformar esa pregunta en ¿cuál ha sido por qué hasta ahora usted no ha tenido? Fíjate, ahí estamos cambiando la pregunta y la estamos convirtiendo en un proceso. En un proceso. Cuando yo le haga esa pregunta al tarot, el tarot me va a contar una historia y yo voy a poder entender por qué esta persona no tiene pareja. Ahí es donde ese es un factor importantísimo para que conviertas la consulta para que la consulta del tarot se convierta en una consulta psicológica. Porque entonces al evaluar las causas por las cuales la persona no ha obtenido pareja, nos vamos a dar cuenta, a lo mejor es una persona controladora, egoísta, envidiosa o sencillamente está ilusionada con un ideal que no existe. ¿Ok? Entonces allí cambiamos el tono de la consulta y podemos entonces a empezar a hablar del proceso que la persona ha estado viviendo. ¿Ok? Correcto, ¿no? Pero a muchas personas les dificulta pasar por el proceso, ¿no? De descubrir realmente qué es lo que enmascara esa pregunta dicotómica, ¿no? O sea, muchas personas quieren ir al grano, quieren que le digan las cosas exactamente como son y no pasar por el proceso de descubrir qué hay profundamente detrás de esa inquietud, ¿no? Muy, bueno, muy interesante, de verdad. Bueno, también tengo entendido, ¿no? Que el tarot puede ser utilizado como una herramienta oracular, ¿no? O sea, siguiendo esta idea de que conociendo el pasado, ¿no? Cómo ha evolucionado desde el pasado hasta el momento presente, la historia del sujeto, podemos tener ciertas ideas sobre acontecimientos futuros, ¿no? Sí, así es. Una vez que tú comprendes el proceso, tú puedes abrir como una ventana en el tiempo y ver lo que va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cómo me va a ir en la economía en el 2021. Ok, yo puedo realizar una lectura, por ejemplo, por trimestres del año 2021 con respecto a mi economía. Siempre partiendo, mejor dicho, de la premisa básica de que mis acciones construyen. O sea,
va a depender de lo que yo haga, que eso se dé de esta manera o cambie de dirección. ¿Ok? De hecho, muchas veces cuando haces una lectura, las cartas más que asegurarte, te advierten. Muchísimas veces. A mí me ha pasado que cuando hago la lectura, las cartas me advierten. Cuidado, si haces esto, te puede pasar esto. ¿Ves? Más que una, y ahí nuevamente entra el ejercicio de nuestro libre albedrío. ¿Qué decisión tomo para que tenga la consecuencia que yo quiero? Y esa es la carta número 6 del tarot, los Andes. Ese es el arcano mayor. Fíjate que hay una relación directa entre el arcano 6, el arcano 10 y el arcano 16. ¿Ok? Todo depende de lo que yo decida que voy a tener. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que las cartas te muestran el panorama. Bueno, sí, pues cuídate con esto o refuerza tal cosa. ¿Ok? Claro, es una misma advertencia que también, producen los sueños, ¿no? Los sueños también tienen esta función prospectiva, ¿no? Como de adelantarse un poco a los hechos y advertirnos, ¿no? Que si seguimos de determinada manera, seguimos desviados de nuestra senda natural, entre comillas, pues vamos a llegar a un extremo de algún polo, ¿no? O sea, estamos llegando a una situación extrema en nuestra actitud consciente. Y bueno, el sueño nos advierte de eso y al parecer también el tarot. Entonces, me parece una herramienta muy, muy exquisita, ¿no? Para utilizarla dentro de la clínica. Así es, así es. ¿Sí? Sí, profesor, dígame. Que incluso tú le puedes pedir consejo al tarot. Es algo extraordinario, porque tú haces la pregunta y te describe el proceso. Ajá, ¿y ahora qué hago con esto? Tú tienes la posibilidad de preguntarle al tarot que te dé una recomendación. ¿Qué actitud me recomiendas para poder manejar esto? El tarot te lo muestra, ¿verdad? Te abre nuevamente la ventana, ¿verdad? Generalmente eso que te recomienda es lo que más te cuesta hacer. No es fácil hacer la recomendación, pero es la posibilidad de hacerlo. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno, muchas veces cuesta hasta seguir los consejos de nuestros padres. Imagínense de repente seguir los consejos de las sí, bueno, profesor, preguntarle también sobre por qué no se ha hecho o por qué el tarot ha tenido una mirada muy crítica por parte de los psicólogos. ¿Por qué no se ha visto, ¿no?, la importancia que tiene el estudio del tarot y la aplicación del tarot desde el punto de vista de la clínica? ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué sucede este miedo hacia las cartas? Bueno, yo creo que básicamente es porque nos han vendido la televisión y los medios de comunicación, nos han vendido una imagen distorsionada del tarot. ¿Ok? El tarot es un lenguaje psíquico antiquísimo y por eso es arquetipal. ¿Ok? Pero su uso a través del tiempo, el uso que más se ha difundido es precisamente como una técnica para adivinar el futuro. Entonces está la imagen típica del gitano o de la gitana o del brujo que está leyendo las cartas y que te está diciendo lo que te va a pasar. Eso, por supuesto, ha chocado con el tratamiento profesional, ¿verdad?,
de una determinada situación. Y creo yo que ha influido notablemente en distorsionar el sentido en el cual el tarot puede ser más útil, ¿ok? Que es como una herramienta de autoconocimiento y como una herramienta psicológica. Por eso es que todos los que se acercan de alguna manera a estudiar más profundamente el tarot se de lo que esta herramienta les puede brindar. ¿Ok? Y se dan cuenta de la superchería y de que esa imagen barata que ha ido del lector de cartas es falsa. Con esto no estoy desvalorizando la intuición, ojo, porque hay un factor importantísimo en la lectura de las cartas que es la intuición, el manejo de la intuición. Y más bien lo que avalo es el rescate de la función intuitiva, de la valoración de la función intuitiva a través del uso de las cartas. ¿Ok? ¿Ves? Pero es algo más profundo que simplemente adivinar el futuro. ¿Ok? Claro, también podemos pensar que quienes hacen esas críticas al uso terapéutico del tarot son personas que también niegan esa parte intuitiva, ¿no? Personas que también niegan el contacto del hombre con el inconsciente, con sus sueños, con sus símbolos, y que precisamente, pues, ese miedo es lo que lleva a los psicólogos a mantenerse alejados de ese tipo de técnicas, ¿no? Sin Es embargo, pues probable. en la práctica no, en la práctica clínica uno puede constatar los beneficios que tiene el uso del tarot, ¿no? Así Y, es. también el paciente. Creo Así que, es. creo que valdría mucho la pena poder rescatar, ¿no? El valor terapéutico del tarot. Y bueno, eso es parte de lo que queremos hacer con usted en el próximo curso, ¿no? Del próximo mes. Ah, Darle una importancia clínica y terapéutica al tarot. exacto, exacto. Creo que eso va a ser muy importante porque va a permitir que, bueno, los participantes puedan primero adquirir los conocimientos teóricos sobre el tarot. ¿Ok? Eso que vamos a brindar, vamos a dar un enfoque multidimensional para cada arcano. Es decir, que lo podamos entender el arcano desde el punto de vista arquetipal, alquímico y simbólico. ¿Ok? Más de su significado desde el punto de vista oracular, porque no podemos desvincular una cosa de la otra. Y también su uso terapéutico. ¿Para qué sirve meditar con cada arcano? Por ejemplo, esa es una herramienta terapéutica muy valiosa y muy importante que podemos utilizar en la práctica. ¿Ok? Entonces, a través del curso, dar esta visión más completa, más profunda y que sirva para que cada participante pueda no solo conocerse más profundamente, porque igualito al hacer el recorrido de los 22 arcanos, cada quien va a hacer su viaje de ley dentro del curso, identificándose con diferentes arcanos y diferentes situaciones. Entonces, además de hacer el viaje, va a adquirir las herramientas para utilizar el tarot. ¿Ok? Oh, está buenísimo, buenísimo. Bueno, extiendo entonces la invitación a todas las personas, a todos los interesados que, bueno, que les gustaría conocer un poco más sobre los beneficios terapéuticos, el uso del tarot como herramienta terapéutica dentro de la práctica clínica. Vamos a estar llevando a cabo un curso el próximo, el mes de octubre,
con el profesor José de Jesús Páez, pues, tarotista, experto en psicología analítica. Y bueno, sería pues un placer poder contar con todos ustedes en este, bueno, en este camino de descubrimiento, ¿no? En este camino del héroe o del loco. Entonces, Así bueno, es. aprovechar entonces y agradecer al profesor por su tiempo, por su dedicación. Esta ha sido la tercera entrevista que le hemos hecho. Pueden acceder a las dos anteriores desde nuestra página de Facebook, en la sección de videos, y pues enterarse un poco más de lo que el profesor comenta acerca de los arcanos, del uso terapéutico del tarot. Entonces, bueno, sin más que agregar por ahora, pues agradecido, doctor, nuevamente por su tiempo, por todos sus aportes y bueno, nos veremos entonces el próximo mes en su curso. Ay, muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad maravillosa de compartir estos conocimientos y están todos invitados a participar en nuestro curso de tarot arquetipal. Los esperamos en el próximo mes, ¿ok? Hasta luego, feliz noche. Igual, feliz noche. Chao.